Hola a todos y bienvenidos a este tiempo de Escuela Dominical de la Iglesia Bautista del Camino. Estamos en una serie que he nombrado el Credo, y aunque nosotros los bautistas formamos parte de grupos que dicen que el credo que tienen es toda la Biblia y que no tenemos un credo hecho por ser humano, para no querer enfatizar una enseñanza sobre otra, he tomado un credo antiguo como para guiar este estudio, porque la Biblia dice en Efesios capítulo 4 que todos deberíamos estar unidos en la fe para poder crecer en la estatura de la plenitud de Cristo. Así que es importante que nosotros enfaticemos lo que creemos y que tengamos las bases bien claras, cuáles son las bases, los fundamentos de nuestra fe. Y la razón es que siempre vives lo que crees, no lo que dices que crees. Hay personas que dicen creer en Jesucristo como el Salvador del mundo, hay personas que dicen creer algunas de las creencias de la fe cristiana, pero en su práctica, en su vida diaria, demuestran que realmente no lo creen. Así que quiero que cada uno tome un tiempo para evaluarse y asegurar de que su comportamiento realmente concuerda con lo que ellos dicen que creen, porque realmente la raíz del problema de todo comportamiento y de falsa doctrina que tenemos en el mundo de hoy es un conocimiento errado de quién es Dios. No podemos amar a Dios como Él pide, no podemos adorar a Dios como Él espera de nosotros, y no podemos confiar en Dios, que es el fundamento de nuestra relación con Él, a menos que lo conozcamos como Él es realmente en verdad. Y por eso ya hemos visto a Dios como Padre, hemos visto a Dios como Creador del universo, lo hemos visto como Todopoderoso. Así que si quieren saber algo acerca de estas cualidades, de estos atributos, tendrán que ir en la serie atrás, en esta misma página, en este mismo medio, y ver algunas otras grabaciones que tenemos. Pero me gustaría que repitieran conmigo este credo antiguo. Y vamos a comenzar ahora todos juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso y en Cristo Jesús, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por el Espíritu Santo y nacido de María Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, y resucitó al tercer día de entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, la remisión de pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Estamos en la parte que dice yo creo en Cristo. Creo en Cristo y me identifico con Él. No es simplemente que yo crea que Él existe como los demonios creen y tiemblan, sino que yo también creo en Él y he aceptado lo que Él dice de sí mismo como el Salvador del mundo. Yo creo que Él es el único intermediador entre Dios y los hombres. Yo creo que Él es la fuente de toda vida espiritual y por ende entonces es el único que nos puede dar el regalo de la vida eterna. Por medio de su muerte en la cruz, Él pagó en el Calvario por mis pecados. Pero yo me identifico entonces en mi relación con Él, en su muerte, vida y persona. Y hablamos de eso especialmente de Romanos 6, las últimas 2 semanas, y lo importante que es entender cuando yo soy bautizado lo que significa el bautismo. Lo que significa cuando yo me estoy identificando con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección a vida nueva. Y que el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el poder, dice Efesios, que opera en mí y que opera en ti, que opera en los que realmente creen a Dios cuando Él dice que nos da ese poder. La Biblia dice que el espíritu que reside en nosotros no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que cada creyente tiene el poder de Dios en sí mismo. Y entonces vimos esto en el principio de la identificación. La Biblia dice que deberíamos imitar a Cristo. Ese es el principio de la imitación. Es importante saber quién era Jesús. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 6, dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esa es imitación.
pero también está el principio de la identificación, que el sufrimiento de Cristo es el sufrimiento que yo puedo esperar si yo vivo una vida piadosa, eso lo dice la Biblia. Que su muerte fue mi muerte, yo he muerto al viejo Joel para vivir una nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque Él resucitó de los muertos y me da la esperanza de esta vida nueva, me da el poder para vivir esa vida nueva, y también porque Él resucitó yo tengo esperanza, esperamos su pronta venida, y así me identifico yo entonces con Cristo. Ahora vamos a hablar un poco de que Cristo, dice este credo, está a la diestra del Padre. ¿Y qué significa eso? En Hechos capítulo 1 y versículo 9 vamos a leer una prédica del apóstol Pedro, antes de la prédica del apóstol Pedro, estamos viendo el mensaje de los ángeles que están con los apóstoles. Jesucristo recién les dio las instrucciones del versículo 8, que dice que cuando reciben poder ellos van a ir de Jerusalén a Judea y después a Samaria y al resto de la tierra, predicando el evangelio, van a ser los testigos por el poder que les da el Espíritu Santo. Y después dice versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, de la misma forma que él subió al cielo, volverá en el mismo cuerpo glorificado que tuvo en ese tiempo, todavía lo tiene y volverá por los suyos. Y después dice Lucas 22, Jesucristo aquí hablando, Lucas capítulo 22, ya llegando al final de este capítulo, el versículo 69, Jesús aquí defendiéndose dice: pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y ellos lo tomaron como blasfemia, porque Él se está haciendo igual a Dios, se está haciendo el Hijo de Dios, se va a sentar a la diestra de Dios, porque ellos sabían que a la diestra de Dios, como era su costumbre también en ese tiempo, era el lugar de honor, de poder, de autoridad. Cuando ellos invitaban a una persona de importancia a su casa, le daban a él o a ella el lugar que estaba justo a la mano derecha de la persona que era dueño de casa. Esa era la forma de honrar a esa persona. Así que los 2 puestos de honor que estaban buscando los discípulos eran los que estaban justo al lado de Jesús, a su mano derecha y a su mano izquierda. Y siempre el puesto de la mano derecha es el puesto de honor. Así que la Biblia dice que Jesús está en ese puesto de honor ahora en el cielo. Y Él tiene un ministerio bien específico, capítulo 7 de Hechos. Tenemos la muerte de Esteban, y él es un testigo de que Jesucristo está a la diestra del Padre. Él dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Justo antes de él morir, ve a Jesucristo en esta visión. Lo ve literalmente, está a la diestra de Dios. Son muchos los versículos, pero yo creo que es importante ver algunos para ver el énfasis que la Biblia pone sobre este lugar en el cual se encuentra Jesucristo en este momento. Y les voy a explicar al final por qué es importante para nosotros, qué tiene que ver con nosotros. En Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20, la Biblia dice: cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El poder de Dios no solamente resucitó a Cristo de entre los muertos, pero lo sentó en el lugar
de preferencia, de poder, de posición, autoridad al lado o a la diestra de Dios Padre. Hebreos capítulo 1, cuando está hablando de Jesucristo y que Él es la imagen de la misma sustancia que es Dios, dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. Hebreos tiene mucho que decir sobre esto, lo dice también en capítulo 10, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es importante notar aquí que Jesucristo fue crucificado una sola vez y que fue suficiente ese sacrificio una sola vez por los pecados de la humanidad. Entonces no es necesario celebrar una misa donde muchos dicen, y la Iglesia Católica lo ha establecido como doctrina, que es como estar otra vez sacrificando el cuerpo de Cristo para la remisión de los pecados de las personas que viven en la tierra aún. Cristo ya hizo ese sacrificio, fue suficiente, lo dice la palabra de Dios claramente, y dice que después que hizo ese sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos, como Dios mismo ha prometido, sean puestos por estrado de sus pies. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 dicen: y que deberíamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estos son solamente unos pocos versículos de muchos que podríamos haber dado. Jesucristo mismo diciendo que Él iba a estar sentado a la diestra de Dios Padre. Habla de este lugar preferido especial en el cual se encuentra Jesucristo en este momento. Y uno diría, pero lo menciona casi como en una forma pasajera. No, yo creo que lo menciona entre los eventos más importantes del ministerio de Jesucristo. Lo menciona generalmente cuando lo está asociando con el final de su ministerio o llegando ya a la cúspide, al momento importante del finalizar el ministerio de Jesucristo, de la redención de la humanidad, que muchas veces menciona que Él vino, murió, fue sepultado, resucitó y después, ahora ha llegado, después de su ascensión, ha llegado a estar a la presencia de Dios, sentado a la diestra de Dios, en este lugar de preferencia y autoridad. Así que uno se debería preguntar, ¿qué está haciendo Jesucristo en este lugar? ¿Por qué está sentado a la diestra de Dios? ¿Cuál es el significado para mí como cristiano? ¿Qué tiene que ver con mi relación con Cristo? ¿Qué tiene que ver con que yo me identifique con Él como creyente en Cristo? Vamos de nuevo al libro de Hebreos y vamos a ir al capítulo 7 y vamos a leer algunos versículos para tener el contexto. Hebreos capítulo 7, versículos 22 al 27. Si recordamos bien, Dios hizo un pacto con Israel. Romanos explica que ahora que Él ha hecho un nuevo pacto con la humanidad después de la muerte de Jesucristo, nosotros que no fuimos pueblo antes, ahora hemos llegado a ser pueblo de Dios y hemos sido injertados al pueblo y ahora tenemos este nuevo pacto, celebramos este pacto por fe, por medio de Cristo Jesús. Dice versículo 22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, o sea, los del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces aquí está hablando de que el ministerio de Jesucristo es superior como sacerdote a todos los sacerdotes anteriores. El libro de Hebreos está escrito a personas que dependían mucho de su relación con Dios por ser del pueblo de Israel, del antiguo pacto. Y aquí el autor de Hebreos está diciendo, ahora estamos bajo un nuevo pacto, es un pacto superior porque el sacerdocio de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, es superior a todos los que vinieron antes, porque ellos eran seres humanos y morían como todo ser humano, y tenían que tener alguien que los reemplazara. Y ellos primero tenían que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados, porque eran hombres imperfectos. Pero Jesucristo, el perfecto representante de Dios, el que era sin pecado, se ofreció a sí mismo. Y después llegó a la presencia de Dios en representación a ese sacrificio. Y la Biblia dice que ahora está sentado a la diestra de Dios para siempre ser representante de ese sacrificio, y como nuestro sumo sacerdote nos representa también a nosotros. Si ustedes recuerdan, en el día de la expiación, el día que viene muy pronto, ahora el lunes, va a ser el día en que todo Israel celebra por 25 horas, ellos van a ayunar y van a pedir el perdón de los pecados del pueblo de Israel, sus propios pecados. Y hoy día no tienen un lugar donde ellos pueden sacrificar animales, pero en ese tiempo iban al templo y sacrificaban un animal y pedían de Dios que Él remitiera los pecados, que Él les perdonara los pecados del año pasado. De tanto la persona que estaba ofreciendo ese sacrificio, como también los que vivían en su hogar. Entonces Él, como representante del hogar, ofrecía el sacrificio. Y se pueden imaginar, el templo estaba lleno de personas y de animales. Era uno de los 3 días que todo varón se tenía que presentar ante Dios. Y no podía llegar con manos vacías, tenía que traer un sacrificio en representación de sus pecados y pedir que esa sangre y ese animal estuviera en su lugar y en el lugar de sus parientes más cercanos que vivían en su casa, y que Dios aceptara la muerte de ese animal en lugar de la muerte de ellos por sus pecados. Y en ese día el sumo sacerdote entraba no solamente al lugar santo, sino al lugar santísimo con parte de esa sangre de esos animales, y lo rociaba en la presencia de Dios y oraba pidiendo el perdón de los pecados de todo el pueblo. Pero primero tenía él que ofrecer por sus propios pecados. Jesucristo no tuvo que hacer eso. Él no murió por sí mismo primero, no ofreció un sacrificio por sí mismo. Él ofreció un sacrificio como el Cordero perfecto, sin mancha de Dios. Ofreció su sangre por ti y por mí, para que nosotros tuviéramos el perdón de pecados y no estuviéramos bajo la condena de Dios. Entonces, al pensar en eso, entendemos un poco mejor cuál es el ministerio de Jesucristo hoy día al estar a la diestra del Padre. Y hay 3 elementos que quiero resaltar. El primero lo vemos en 1 de Pedro capítulo 3. Lo tengo aquí en letra grande, entonces no necesito estos. Dice, si Cristo está en este lugar de autoridad, de poder y preferencia de Dios, yo debo someterme a Él como Él siendo mi suprema autoridad. Leamos lo que dice 1 de Pedro 3:22. Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué significa eso? Cuando Jesucristo tomó forma humana, yo creo que los demonios y Satanás pensaban que iban a ganar tremenda victoria, porque ellos podían usar su humana debilidad para ganar esta victoria contra Él. Satanás intentó en la tentación, yo creo que Satanás pensó que había ganado ya cuando Jesucristo murió,
Pero lo que no entendió hasta después seguramente era que eso era parte del plan de Dios, porque por medio de la muerte de Jesucristo, Él hizo posible que Jesús en esa forma rescatara a todos los que estaban bajo el poder y el dominio de Satanás y tuvieran miedo aún de la muerte. Y la Biblia dice que ahora nosotros no tenemos que temer. Primera de Corintios capítulo 15 dice que por la resurrección de Cristo ahora nosotros tenemos victoria sobre la muerte. Pablo lo dice de esta forma: estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Tenemos esa promesa, ¿por qué? Porque Cristo primero resucitó y ascendió y está a la presencia de Dios Padre. Y ahora todos están sujetos bajo su autoridad. Entonces yo me pregunto, ¿por qué es tan difícil ver a creyentes hoy día sometidos al señorío del Señor Jesucristo? Nosotros le cantamos alabanzas, decimos gracias Señor por la salvación, lo queremos como Salvador de nuestras vidas, pero hay pocos creyentes que lo quieren como Señor de sus vidas. Pero la Biblia claramente dice que Él es Señor de señores y que algún día toda rodilla doblará en su presencia. Yo creo que sería bueno que nosotros practicáramos eso hoy día, cada día de nuestras vidas, que deberíamos nosotros reconocerlo a Él como Señor de nuestras vidas y deberíamos someter nuestra voluntad a su voluntad y obedecerle como el Señor de nuestras vidas. Debería formar parte de nuestro ser el someternos a Dios, tanto que nosotros no tomamos decisiones sin primero consultar a Él y pedir que Él nos esté guiando al tomar estas decisiones. Así que Jesucristo, ya sentado en este lugar de autoridad, tiene autoridad sobre nuestras vidas y deberíamos nosotros someternos a Él. La Biblia dice en 1 Corintios que Él murió para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino vivamos para aquel que se entregó por nosotros. Si Cristo murió por mí, ¿quién soy yo para vivir por mis gustos y por lo que yo quiero, vivir por mí mismo, en lugar de realmente vivir por Cristo, el que se dio por mí, el que se entregó por mí? Ahora, también, ¿qué tiene que ver esto? Si Cristo está en el lugar de autoridad, poder y preferencia de Dios, mi enfoque debe estar allí más que en esta tierra. O sea, lo que es la voluntad del Padre y lo que es la voluntad de Jesucristo, como dice la oración modelo de Jesús, que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo, ese debería ser mi pensar, debería ser mi anhelo. Lo dice Colosenses capítulo 3 y versículos 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. ¿Qué significa eso en una forma práctica? Significa que mis prioridades van a reflejar que las cosas que yo tengo en esta tierra simplemente son herramientas que yo ocupo para hacer la voluntad de Dios, no para hacer simplemente mi voluntad. Y yo no me voy a estar comparando con mis vecinos para ver quién tiene la casa más grande, el auto más nuevo, la ropa más linda. Yo no voy a vivir para este mundo y los placeres de este mundo, enfocado en este mundo. Yo sigo en este mundo, pero no soy de este mundo. Claro que yo me tengo que vestir y estar presentable, yo uso tecnología, tengo un vehículo, tengo una casa, pero estas cosas ya no vienen a ser el enfoque de mi vida, sino más bien a ser la voluntad de Dios y tener la mira en que Cristo, sentado a la diestra del Padre, es mi autoridad y Él es el que guía los eventos de mi vida y Él es el que suple toda necesidad. Entonces ya mi actitud va a cambiar, mis prioridades van a cambiar. Ya no voy a estar buscando el televisor más grande, más nuevo, la última tecnología, pensando que esas cosas me van a satisfacer, porque no satisfacen. Pero la Biblia dice que Cristo satisface. Mi relación con Él, esa relación de amor, de amistad, Jesús dijo, yo los cuento como amigos ahora, porque ustedes ya saben cuál es mi voluntad y me obedecen. Así que ese debería ser mi deseo, ser considerado amigo de Dios. Tercero, si Cristo está en este lugar de autoridad, de poder y de preferencia de Dios, mi confianza debe estar en Él y su intercesión por mí.
Romanos capítulo 8. Aquí sí vamos a ir en nuestras Biblias porque quiero leer más de un versículo. Romanos capítulo 8. Comenzando para tener el contexto en el versículo 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, la Iglesia Católica insiste de que Jesucristo no es suficiente como mediador, que necesitamos a María, que necesitamos, algunos creen aún los ángeles, pero muchos creen que los santos que vivieron vidas santas antes de nosotros y ahora han sido beatificados, ellos tienen algún poder para interceder ante Dios por nosotros. La Biblia no enseña eso porque Cristo murió por nosotros y ahora Él es digno y Él tiene el derecho y Él está en esta posición de autoridad, también de cercanía a Dios, siendo Él mismo Dios, intercede por nosotros. Hebreos capítulo 8 habla un poco de esto también. Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2, y después vamos al capítulo 9. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, hay una representación en el cielo, un tabernáculo perfecto hecho por Dios, que solamente el que estaba aquí en la tierra era, dice la Biblia, una sombra del verdadero, era solamente un representante o algo que representaba el que está en el cielo, el verdadero. Capítulo 9, versículo 11, para no tener que leerlo todo, podemos seguir con este pensar del autor. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es una buena pregunta. Si Dios aceptaba de los judíos en el antiguo pacto el sacrificio de animales, aunque tenían que volver a sacrificarlos porque era un sacrificio imperfecto, ¿cuánto más entonces no va a aceptar Dios la muerte de su propio Hijo, siendo Dios en carne y ofreciendo el perfecto sacrificio, su propia sangre sobre el madero? Así que nosotros sabemos que Dios, por medio de su propia palabra, Él lo ha prometido, acepta el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Y es por eso que intercede por nosotros. Ahora, ¿pero por qué necesita interceder por nosotros? Bueno, porque nosotros seguimos imperfectos. Y específicamente porque cuando nosotros pecamos, tenemos uno quien nos acusa y sabemos quién es Él. Satanás es el acusador de los santos. Y de la misma forma que Él acusó a Job en la presencia de Dios, en el libro de Job, lo vemos en los primeros 2 capítulos, sabemos que Él también nos acusa a nosotros y nosotros mismos, dice la Biblia, tenemos una conciencia que a veces nos acusa, pero mayor es Dios aún que nuestra conciencia.
y leemos un poco de eso en Primera de Juan, específicamente en los versículos 1 y 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él mismo no solamente es el que murió por nosotros, pero ahora nos representa ante el Padre. Y la Biblia claramente dice que Él es nuestro abogado. ¿Quién mejor para nuestro abogado que el que también vivió en carne propia lo que vivimos nosotros, pero sin pecado, y murió por cada uno de nosotros, siendo la perfecta demostración del amor de Dios por toda la humanidad? Yo creo que eso es algo que debería llenarnos a nosotros de una nueva apreciación por el ministerio actual de Jesucristo en la presencia de Dios Padre, y debería llenarnos a nosotros de una confianza cuando nos acercamos a nuestro Padre Celestial y oramos en el nombre del Hijo Jesucristo, el que aboga por nosotros. La Biblia misma dice, Jesucristo, diciéndole a sus discípulos, dijo que no habían pedido antes en su nombre, pero que ahora deberían pedir en confianza en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que está sentado a la diestra del Padre, el que compró nuestras vidas y nos libró por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Entonces, cuando yo llego a Dios, no llego en mis méritos, llego por los méritos de Jesucristo, mi Salvador y mi Señor. Espero que eso les ayude un poco mejor a entender qué es lo que creemos nosotros sobre no solamente el ministerio pasado de Jesucristo, pero su ministerio actual por cada uno de nosotros. Él es tu sumo sacerdote y dale gracias a Él por ese ministerio. Es más, yo les quiero recomendar que ahora tomen un tiempo para adorar al Señor, para alabar al Señor, para darle gracias por este ministerio que Él tiene en la presencia de Dios. Podemos tomar cualquier modo que ustedes quieran hoy de hacerlo. Lo pueden buscar canciones en internet, por el celular, por el televisor, algunos de ustedes son músicos, pueden tocar instrumentos, pero yo recomiendo que se junten como familia y adoren al Señor en este tiempo. Como no nos podemos reunir en presencia todavía como iglesia, les recomiendo que lo hagan, que no olviden la importancia de adorar al Señor. La Biblia dice que deberíamos reconocer a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros y que Él busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias en Cristo Jesús por tu obra en nuestros corazones, que por tu Espíritu hemos podido nacer de nuevo, tener esta vida eterna, que hemos sido sellados por tu Espíritu y que ahora tenemos a Jesucristo nuestro intercesor. Y pedimos en su nombre que tú aceptes este tiempo, este sacrificio de alabanza que brota de nuestros labios y de nuestros corazones, que sea algo grato a tus oídos, que sea algo que nos pueda ayudar a nosotros a no solamente animarnos en fe en tu presencia, pero también gozarnos en tu presencia y darte las gracias que tú mereces por todo lo que nos has dado en Cristo Jesús. Y es en su nombre que lo pedimos, agradecidos. Amén. Dios les bendiga.